De los dilemas que hay en la humanidad, uno de los más grandes es el problema del dolor y el sufrimiento. ¿Cómo se resuelve el dolor y el sufrimiento? De hecho, antes de llegar al dolor y el sufrimiento, quiero decirle, la única cosmovisión en la que usted no tiene que ganarse la salvación es la del cristianismo. La única. En todas las otras religiones, pues usted tiene que ganarse lo que usted va a recibir en la vida. El cristianismo es quien único predica, pues que usted recibe por gracia, como un regalo, la salvación. Que usted no tiene que ganársela, que usted no puede ganársela. Que usted simplemente la recibe y después la vive, por supuesto. Solamente el cristianismo. En todas las otras religiones, pues la persona tiene que ganarse. Y depende de su comportamiento, pues es entonces la recompensa o el castigo. Jesús resuelve el dilema del dolor y el sufrimiento. Nos libra de la culpa, del pecado y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Hablando de sufrimiento, una de las cosas que más nos causan sufrimiento a ti y a mí es la enfermedad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando alguien está enfermo, cuando el cáncer toca la puerta, cuando hay una enfermedad grave de muerte, eso nos toca a todos. Y a mí me encantaría decir que la palabra enseña que como Él murió en la cruz del Calvario, Él llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores, y por lo tanto la enfermedad y el dolor no tienen derecho sobre su vida. Pero yo creo que no es exactamente eso lo que la Biblia dice. Digo esto porque muchas veces Isaías, y esto me interesa mucho enseñarlo, porque de nuevo no podemos tapar el sol con un dedo, y todos los días mueren gente que han orado y que han orado con fe. Todos los días mueren cristianos por los cuales hemos orado una y otra vez, y hemos declarado y decretado y todo eso, y la persona muere por la enfermedad. La palabra enseña, si no me equivoco, en Romanos 13, si no es Romanos, es capítulo 13 de Hechos, no recuerdo ahora dónde es. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si en la palabra de Dios encontráramos que Dios declara que la enfermedad no tiene derecho sobre nosotros hoy, no tuviera derecho. Nadie, ningún cristiano muriera enfermo. Los hospitales estuvieran limpios. La mayoría de nosotros entiende o quiere creer eso, primero porque es una buena causa. Ser libre de la enfermedad, ¿verdad que sí? Por supuesto, todos queremos ser libres de la enfermedad. Y la otra razón por la cual muchos creyentes creemos eso y predicamos eso es por Isaías 53. Yo quiero leerle lo que dice Isaías 53, versículos desde el 3 hasta el 6. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías, uno de los profetas, está hablando 700 años antes de Jesús y está describiendo perfectamente al Señor Jesús. Entiéndase, 700 años antes de que Jesús naciera. No está escrito después que ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Antes que naciera, 700 años. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nótese que los versos o los verbos están en pasado. Sin embargo, está escrito de algo que todavía no ha acontecido, 700 años antes. Es sin duda un texto profético y debemos interpretarlo como un texto profético, no como un texto literal, aunque hoy, por supuesto, es muy fácil interpretarlo literalmente porque ya Jesús murió y cuando usted lo lee se siente identificado porque el verbo está en pasado y es un evento del pasado. Pero no podemos olvidar que fue escrito antes que sucediera y por lo tanto debe ser interpretado como un pasaje profético. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Claramente está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y
¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, por supuesto, lo que dice literalmente, pero lo dice en pasado acerca de un evento que no había ocurrido todavía. Es un pasaje profético y se ha de cumplir en el pueblo de Israel. Por ejemplo, yo no pudiera decir con honestidad que nos escondimos de él el rostro, que lo menosprecié y no lo estimamos. No. Eso fue en mi pasado, sí, yo no estimé a Jesús. Pero yo amo a Jesús. ¿Sí o no? ¿Tú amas a Jesús? ¿Tú adoras al Señor Jesús? Entonces tú no lo desprecias, ¿verdad que sí? ¿Quién va a decir esto? Esto lo va a decir el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los judíos ortodoxos, los que no han aceptado todavía quién es Jesús, en un momento reconocerán quién es Jesús. Y cuando reconozcan quién es Jesús, entonces van a poder decir exactamente esto. Pero tú y yo ya vamos a estar con Jesús en ese tiempo. La iglesia ya va a estar con Jesús en ese tiempo. De modo que reclamar con absoluta certeza que la enfermedad no tiene derecho sobre nuestras vidas, porque Isaías 53 dice eso, es una mala interpretación de la Biblia, es una mala aplicación de la Biblia, y la realidad de nuestras vidas lo dice. ¿Sí o no? Ahora, yo quisiera, y yo sí creo en la sanidad divina, no me malentienda. Yo creo que Dios puede sanar y Dios lo ha hecho. Yo he orado por sanidad y Dios ha sanado. Yo he sido beneficiario de la sanidad de Dios milagrosamente, lo he sido. Pero no como un derecho, porque Isaías 53 dice que Él llevó por su llaga fuimos curados. ¿Me está entendiendo? Ahora, cada uno de nosotros, si se enferma o no y si muere o no, pues supongamos que alguien fue sanado por el Señor Jesús. Al final esa persona que fue sanado va a morir, ¿sí o no? Naturalmente, toda persona, aunque haya sido sanada por el Señor Jesús, bueno, quizás el Señor lo sanó de cáncer y muere de otra cosa, de otra enfermedad, pero se enfermó de nuevo y consecuentemente murió. Y esa es la realidad que los cristianos no podemos tapar con un dedo y decir sí, porque la Biblia dice esto y el mundo está allá afuera examinando la evidencia. Y nosotros estamos como ciegos predicando algo que ni la Biblia lo enseña bien. ¿Me está entendiendo? Ahora, lo que sí podemos enseñar y lo que sí es un ancla de nuestra fe es que en un momento nuestro cuerpo será glorificado y no experimentará dolor. Y usted no tendrá arrugas y yo recuperaré todo el pelo. Y, ¿usted me entiende? Esa es la esperanza gloriosa que predicamos nosotros. Y eso sí podemos predicarlo con voz en pecho. Amén. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Primero a los Corintios capítulo 15. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Está hablando de esa vida gloriosa que nos espera a ti y a mí por haber confiado en Cristo Jesús. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados con fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Después dice el versículo 50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. Aquí es donde usted tiene que poner orejas de elefante. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Como dice la Reina Valera, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, escuchen bien ahora. Por lo tanto, la conclusión de todo esto, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, ¿se da cuenta? Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Siempre es siempre, no es en el día lindo y no en el día malo, no, es siempre trabajando para el Señor con entusiasmo, con fuerza, constantes. Porque ustedes saben, es un hecho, ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Qué rico es escuchar eso. Nada de lo que hago para el Señor es inútil. ¿Puede parecerme inútil? Un día puede parecer que no sirve, un día puede parecer que no funcionó, pero la palabra me enseña que nada de lo que hago para el Señor es inútil. Todo es útil, todo es bueno. ¿Por qué? Por la victoria que Jesús conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es algo glorioso. Ese cuerpo que vamos a tener, no natural, no mortal, todo creyente lo va a tener. Y yo sé que hoy en día no se predica mucho acerca de esto, pero esta es nuestra esperanza gloriosa. Esto es lo que creemos los cristianos. Esto es lo que nos mantiene hasta aquí. Esto es lo que nos mantiene. El Señor Jesús, cuando instituyó la Santa Cena, dijo, hacer esto todos los días hasta que yo regrese, ¿verdad que sí? Esa es nuestra esperanza. Lo que ocurrirá ese día que Él regrese es precisamente lo que el apóstol Pablo le estaba escribiendo aquí a los cristianos en Corinto. Quiero leerles también lo que el apóstol Juan, escribe en Apocalipsis capítulo 21, ya al final de nuestra Biblia. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, toda lágrima, no una, no dos, toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es nuestra fe. Allí es donde el Señor va a conquistar la muerte de una vez y para siempre. Allí es donde usted no tendrá ningún dolor. Allí es donde la enfermedad no le podrá alcanzar y ese va a ser nuestro estado eterno. Esa es la fe del Evangelio y podemos creer eso que para cualquier persona sería una locura. Podemos creerlo en el poder del Espíritu Santo y podemos creerlo porque quien dijo que iba a hacer todo esto es Jesús y Él probó con su vida que Él tiene poder sobre la muerte. Amén. Cuando miramos la vida de los apóstoles, aquellos que conocieron a Jesús, como he predicado en tantas ocasiones, eran muy imperfectos aún después de la resurrección, después de pasar 3 años con Jesús. Eran muy imperfectos e incrédulos. De hecho, hay uno, Tomás, conocido como el incrédulo. Y miren cómo es el Señor Jesús. Él se aparece a los discípulos en una ocasión. Estaban todos reunidos en una casa. Él se aparece allí en aquella casa, pero Tomás no estaba allí.